¿Cómo están, gente? Mi nombre es Susafiro y vengo a mostrarles la clase de tercer aspecto de Blade Master. Hay muchas personas que me han preguntado sobre esta clase, hay muchas personas que me han preguntado qué es lo que lleva, cuáles solvers que necesito, cuál es la rotación, entre un montón de cosas. Pero vengo a simplificárselo para que se les sea mucho más fácil cómo saber utilizar la clase a su máxima eficiencia. Para su skill de PvE son todo lo de las líneas de izquierda. Aquí lo aparece. Todas las líneas de izquierda, esos son los skills que tienen que llevar. Para los talentos tienen que agregar puntos en Slice, que es su clic derecho, Bladestorm y Falling Star. Prefiero usar Blade. Hay personas que en vez de usar Bladestorm le ponen puntos en Swordfall, pero a sinceridad yo prefiero ponérsela en Bladestorm porque tienen 15% en los skills como modificación y Swordfall solamente tiene 10. Además de que tú usas más Bladestorm más veces que la F, que es Swordfall. Así que lo dejo en Bladestorm los 5 puntos. Y la última habilidad viene siendo Falling Star. Falling Star se activa cada vez que tú utilizas 2 veces el tap. Al segundo tap, tu RMB va a cambiar a 2 slashes. Y vas a solamente dejar presionar el MB y vas a aprovechar el máximo su rendimiento. Si tienes un Warlock o un Warden en tu party, vas a agregar los puntos en Awakened porque eso va a aumentar mucho más el daño de la habilidad. En fin. Otra habilidad importante viene siendo la B corta. La B corta es lo que activa tu brazalete y activa tu Mystic Badge. Esa habilidad tienen que tenerla pendiente siempre. La B corta se puede reducir de las siguientes formas. Se puede reducir con la F. Y también hay un Mystic Badge. Hay un badge que le baja la reducción de enfriamiento al Spirit Portes por cada LMB que tú usas. Y todo es como un círculo vicioso. Todo se envuelve en ello. Ok. Para iniciar con el Blade Master, rotación de opening. Presionas Tab. Tan pronto presionas Tab, presionas 4, 2, B corta, Tab y empieza clic derecho. Clic derecho, F, LMB. Tan pronto tenga el MB, le doy y F. Dejo presionado el RMB. Usas el LMB, tu clic izquierdo cada vez que lo tengas disponible y lo usas tantas veces que tú quieras. Pam, 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 pam. Tengo mi B corta abierta, lo uso otra vez y aumenta el daño. Le quiero bajar el daño, uso la F. Uso el 4 para tener un 10% más de critical damage, que me conviene a todos. Algunas veces se resetea por los stacks de tu weapon y tú sigues atacando normalmente. Pam, 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 pam. Ok. Eso es lo único. Eso es una de las cosas que tienen que saber. Ahora, su rotación de relleno, si por ejemplo si ya iniciaron y ya están en medio de batalla, ustedes van a hacer lo siguiente. Cuando están en medio de batalla, ustedes van a dejar presionar el clic derecho y van a usar el LMB y van a usar la B corta tan pronto estén activadas. Así. Si se dan cuenta, cada vez que yo uso el LMB se baja el enfriamiento de la B corta y también cada vez que uso la F. Y ya otra vez tengo mi brazalete. Y mi brazalete va a durar 15 segundos en aplicar el daño otra vez.
Pam, 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 pam. Sigue con el brazalete. Se reseteó mi arma y sigue. Todo se envuelve en tu clic derecho. Your weapon is damaged and needs repair. Y soy un idiota porque no he reparado mi arma. Pero en fin, ya pueden entender. Ya pueden entender un poco de la rotación de cómo se envuelve. Iniciación, tap, 2, 4, P corta, tap y clic derecho. LMB, F. LMB, tan pronto tengan F, F. LMB, B corta, ya que tengo el brazalete, ya que tengo para bloquear el brazalete, y F. Todo se envuelve en ese combo. Es un combo simple. No quiero que se pierda. Ustedes pueden usar cualquier habilidad mientras tengan su clic derecho activado. Hay otra habilidad como viene siendo el Guardian Blades. Esta habilidad sencillamente es como una burbuja de un Warlock que dura 2 segundos. Durante 2 segundos te pueden pegar cualquier tipo de ataque y vas a aplicar un iframe. Como pueden ver, por ejemplo, yo lo acabo de usar y cada vez que estás usando RMB se baja el cooldown, así que la pueden usar tan ofensivamente como defensiva. Y también se aplican los stacks de reseteo de la weapon. Esa habilidad se puede resetear de por sí. Eché para atrás. Ok. ¿Cuáles son los badges que sencillamente necesitan? ¿O cuál es el equipamiento? Aquí está, por ejemplo, el Battalion Bracelet, que lo consigue con 5 monedas de Master Home. Ustedes van a Master Home si tienen la habilidad de matarlo. Ustedes van a tenerlo. Es el mejor brazalete hasta el momento. Ustedes pueden tener el primero también, que viene siendo... No recuerdo el nombre, tendría que buscarlo. No se preocupen, lo voy a ayudar en ello. El segundo brazalete, el primer brazalete que van a conseguir, me imagino, van a ser el Fénix, que viene siendo activado de la misma forma como tú activas tu brazalete, tu segundo stage de brazalete. La única diferencia es que mi nuevo stage de brazalete dura 3 segundos más y aumenta más el daño de las habilidades que muestran en el skill. Ok. Soul Badge, el mejor solo Soul Badge que puedes tener hasta el momento, cada tanto lo tiene, se llama Vantage. El Vantage sencillamente reduce el cooldown por 2 segundos. Te reduce el enfriamiento del Spirit Vortex de tu B corta cada vez que tú usas el clic izquierdo, cada vez que tú usas la F, etc. Yo tengo la fusión de ambas, que viene siendo la rosada, que se llama Encourage. Se llama Enforcer. Pero la que les recomiendo que consigan para el tercer spec viene siendo la Vantage, que puedes cambiarlo por Solar Energy. Si tienes Solar Energy, tú puedes intercambiarlo por 125, o también pueden comprar los Glory Tokens, y con los Glory Tokens pueden intercambiarlo. Están a 2 3 de gol. No creo que sea... Bueno, puede ser mucho gol para muchos, o puede ser que sí, puede ser que no. Pero así es como se debe ver la clase. Datos importantes.
traten de sencillamente, cada vez que consigan un reset del arma, usar su B, cada vez que consigan un reset del arma, su B corta, usarla. Cuando vean que los stacks se van a resetear del arma, sencillamente úsenlo de nuevo y esperen 15 segundos, y tan pronto esperen 15 segundos vuelvan a usar la B corta otra vez, porque así el Blade Master de tercer spec tiene la habilidad de que su brazalete lo puedes tener al 100% activo. Tú puedes tener el brazalete mayoría de veces 100% activo por todas las habilidades que pega en un tiempo definido. O sea, es muy rápida la clase de por sí. Quiero hablar de otra cosa. También quiero hablar de sus escapes, de su movilidad. Su movilidad viene siendo la Q. Si ustedes se dan cuenta, yo puedo usar 2 veces la Q. Puedo usarla otra vez. Puedo usarla otra vez. Y tengo 4 segundos. O sea, también la movilidad de la Q se refresca con el clic derecho. Tú haces clic derecho otra vez. Sigue bajando la refrigeración. O sea, la Q es muy versátil. Tú puedes usarla cuantas veces tú quieras. Y vas a tener el cooldown sobre ella. También puedes usar la E. La E es similar a un dash como el del Kung Fu Master. El dash sencillamente te da resistencia al daño y estatus por un segundo. ¡Wii! Tú vuelas así a los pendejos. Otra cosa que... ¿Qué más debería? ¿Qué más no he abarcado? Creo que expliqué todo sobre... Sí, creo que expliqué ya lo básico que tienen que saber para el Blade Master del tercer spec. Sí, ha abarcado todo. Falta otra cosa. Muchas personas se han preguntado como ¿qué necesito? No encuentro mi stun, por ejemplo, cuando estoy en instancia de batalla. Cuando tan pronto tú estés en esta instancia, sencillamente tú no ves ninguna vara que tenga stun. Para ello, tú tienes que presionar Z. Y tan pronto presionas Z, vas a ver que tienes la X, que es una bota. Esa bota es tu stun. Pero para nosotros los Playmasters del tercer spec, si tú quieres ayudarlo de verdad, o si están en medio de una mecánica o algo, lo más recomendable sería que usar Knockdown, porque cuando estamos en esta instancia, tenemos un knockdown de rango. Yo puedo hacerle un knockdown desde lejísimo. Creo que son 16 metros, si no me recuerdo. Sí, son 16 metros. Ok. Puedo aplicar un knockdown de 16 metros. Su bloqueo. Este bloqueo a sinceridad es muy bueno. Es el mejor bloqueo de los Blade Master a sinceridad. Lo puedo decir después. Este bloqueo sencillamente baja el cooldown de tu clic derecho y también baja el cooldown de tu B corta cada vez que los usas. Si tú le das al 1, te aparece como unos bloques, estas pendejadas que te aparecen alrededor. Te aparecen 2 espadas dando vueltas, que es como una pasiva. Te bloquea daños frontales a lo que vengan. Ojo, pueden tumbarte. Tu iframe viene siendo lo siguiente. Tu iframe viene siendo la C. Esta C, cada vez que tú la usas, se refresca el cooldown.
y va bajando de cooldown por cada clic derecho que hayas usado. Usa tu clic derecho, clic izquierdo y ya la tengo otra vez. Ese iframe es muy importante porque tú lo puedes bajar el cooldown, puedes usarlo tantas veces tú quieras atacando y se reduce a lo largo de cuando vayas atacando. O sea, mientras tanto tú estás atacando, más probabilidades tienes para usar iframes. Pero ese iframe es muy bueno, así sería. Y no creo que haya otra cosa que abarcar. No hay otra cosa que abarcar. Bueno, decirle que su badge se llama Oscillation Mystic Badge, que se puede conseguir en Vortex. La fusión que yo les recomiendo a todo el mundo viene siendo esta, por el simple hecho que cada vez que tú entras en tap y lo activas otra vez, tienes un 10% más de daño en critical damage. En conjunto a tu 4 y a tu B corta va a ser un daño muy grande. Así que para la rotación completa viene siendo de esta forma. Your friend has connected to the server. Presionamos F cada vez que esté disponible. Presionamos el clic izquierdo cada vez que esté disponible. Tengo mi brazalete activo. Lo activo otra vez. Como se dan cuenta, lo tengo otra vez el skill de mi brazalete activado otra vez. Pero no lo voy a usar hasta que se acaben los 5 o 4 segundos de mi brazalete que aparece arriba en la barra. Lo uso otra vez. Esta barra que está aquí arriba es muy importante porque muestra tu soul, muestra los stacks de tu arma y muestra la cantidad de brazalete, la cantidad de tiempo de brazalete que tienes. Así que es muy buen dato tener pendiente eso, porque sencillamente le va a beneficiar ese brazalete, le va a beneficiar saber ese pequeño dato. Creo que con esto termina Creo que con esto termina la guía de Blade Master básica. Si les gustó, puedo seguir haciendo más. Puedo hasta hacer una de PvP recomendable. La spec de Blade Master es buena en 1 vs 1, es muy buena, es muy buena. Lightning también es óptima, pero para el 6 vs 6 no recomiendo que usen esta spec. No la usen. La pueden usar, pero créanme que van a tener un tiempo muy difícil por los squishy que van a hacer. La clase tiene un buen daño, hace un combo aéreo muy bueno y todo, pero después de eso tú no tienes ninguna otra rama para moverte. Pero en 1 vs 1 la pueden usar tantas veces ustedes quieran y pueden conseguir frijolitos, una cantidad de frijolitos infinita, porque nadie va a saber cómo pelearte por el momento. Después lo saben y ya nos jodimos. Así que con esto concuerdo la guía. Espero que les guste y fue un placer enseñarles mayoría de los skills y rotaciones que tienen que saber. Así que nos vemos, chicos.